Bienvenidas y bienvenidos al programa Niñas y Niños con Mayor Potencial. El día de hoy vamos a hablar sobre la arquitectura cerebral. Cuando los adultos y los niños nos relacionamos, establecemos una serie de contactos visuales o a través de sonidos o a través de diferentes estímulos. Y a esto le podemos llamar de pronto la danza afectiva. ¿Te has dado cuenta que casi es imposible acercarse a un bebé, a un niño pequeño y no sonreírle, no hacerle ojitos? O de pronto un juego que es mundialmente conocido por todos los niños, que es el juego del escondite. Es algo que en todas las culturas los niños reaccionan, ¿no? Te escondes a través de algo, de pronto sales y te ríes y te vuelves a esconder y de pronto sales y te ríes y el niño está atento, riendo o buscándote. Ese tipo de contacto que logramos hacer, o aún en los niños pequeños cuando nosotros les comenzamos a hablar y ellos con sonidos guturales nos comienzan a responder, a eso le llamamos la danza afectiva. Nosotros los adultos que nos encargamos de trabajar con niños pequeños y los padres de familia necesitan darse cuenta que ese contacto o esa sincronía cerebral que pueden tener adultos y niños es fundamental y es determinante para el desarrollo de su potencial. De la calidad de esas relaciones va a depender la calidad del desarrollo que los niños tengan en cuanto a muchas áreas que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a hablar de esa resonancia de ondas cerebrales que hay entre el adulto y el niño generan esos lazos afectivos y generan puntos que permiten mayor seguridad, permiten mayor confianza y que estimulan diferentes áreas cerebrales. Y hablando del cerebro, en el análisis que hace la neurociencia, vamos a hablar de 3 partes especiales en el cerebro. Sabemos que de verdad estudiar el cerebro es algo que pues solo los especialistas pueden hacer, pero nosotros vamos a hablar solamente de 3 segmentos. Primero, lo que llamamos el cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano surgió desde los homínidos y está presente aún hoy en día en la parte de la base de nuestro cerebro, casi por donde está la nuca. En esa zona es la zona donde está el cerebro reptiliano y que se encarga de acciones que tienen que ver con la supervivencia. Por ejemplo, si toco algo caliente, reacciono. Si vengo caminando en la calle, viene un vehículo rápido, brinco, me quito. O si un animal me ataca o algo me ataca, tengo instintos de huida, instintos de ataque, o también otro tipo de reacción que puedo tener es quedarme totalmente quieto. Me quedo inmóvil porque no puedo reaccionar. Sin embargo, mi organismo empieza a generar adrenalina, empieza a generar cortisol, que es parte de todo esto que sucede en esa base del cerebro reptiliano y que tiene que ver con el instinto de vida. Cuando el bebé nace y desde el vientre materno, él tiene esa parte de cerebro desarrollada y esa parte de cerebro es algo que nos va a permitir la supervivencia como especie. Entonces no desaparece, está presente y nos permite reaccionar y nos permite salir adelante ante dificultades de riesgo, ante situaciones que son complicadas o que se compromete nuestra vida, ante un accidente nos permite salir. La otra parte del cerebro es la parte media. A esa parte media del cerebro se le llama también la parte afectiva. La parte afectiva se comienza a desarrollar desde antes del nacimiento, pero son las experiencias con las personas que rodean a estos pequeños las que van a dar la fuerza para que se siga desarrollando esta parte del cerebro afectivo. Y aquí la construcción de interacciones van a ir escalando, pueden ir subiendo. En la medida en que voy generando distintas experiencias, voy a poder tener un tipo de contención de pronto ante una situación. Sabemos que de pronto hay niños pequeños que hacen berrinches enormes, pero hay niños de la misma edad que no reaccionan de la misma manera.
que pueden hacer un alto y primero pedir las cosas. Tiene mucho que ver la relación que tenga el adulto. Por ejemplo, si un niño quiere algo y yo no le presto atención, y el segundo llamado del niño es llorar y yo no le presto atención, y el tercer llamado del niño es aventarse al piso y aún no le presto atención, y el cuarto llamado del niño es tomar las cosas que están alrededor y aventarlas, y en ese momento le pongo atención, entonces yo le estoy diciendo que para que yo le ponga atención, él debe llegar a determinado nivel o escalada de violencia o de grito o de reacción para que yo le pueda poner atención. Entonces, si queremos trabajar en el cerebro afectivo, necesitamos estar muy pendientes de qué es lo que piden los niños y explicarles si se los podemos dar o no se los podemos dar. Te quiero comentar una experiencia personal. Era verdaderamente difícil poder ir a una tienda de autoservicio. No había manera de que yo saliera de buen humor después de estar en la tienda porque él quería todo y obviamente yo no le podía comprar todo. Entonces empecé a hacer algo, aunque él era muy, muy pequeño, empecé a hacer una lista de lo que íbamos a comprar. Y entonces yo le enseñaba la lista y cuando llegábamos a un anaquel, le decía, mira, aquí dice arroz, este es el arroz, vamos a ponerlo en el carrito. Y así íbamos poniendo toda la lista. Y cuando él me quería pedir algo distinto, yo le decía, no, es que no está en la lista. No lo vamos a comprar porque no está en la lista. Vamos a comprar lo de la lista. Entonces, cuando por fin lográbamos comprar todo lo de la lista, entonces sí yo lo premiaba y yo le decía, ¿sabes qué? Sí puedo comprar algo más. ¿Quieres que te compre tal cosa, no? Un yogur o unas galletas, algo. Y poco a poco, de esa manera, él comenzó a cambiar sus reacciones de un berrinche tremendo de tirarse en el piso y patalear a comprender que de pronto sí se va a poder algo y de pronto no se va a poder algo. Lo mismo sucede de pronto en las escuelas. En esa edad de los 2 años, 2 años y medio, de pronto cuando los niños van a la escuela, la verdad es difícil que algún niño no salga un día mordido. Y esto es porque todos quieren algo y ese algo debe ser de ellos. Y para un niño es totalmente justificado que si el otro niño tiene una pelota que yo quiero, voy, le pego y se la quito. O se la jalo sin pegarle, se la jalo y se la quito y dejo al otro llorando, pero el otro también va a reaccionar. Entonces, en la mayoría, de verdad te va a sorprender lo que te voy a decir, pero más del 60% de las ocasiones en las que los niños llegan a pegarse o llegan a jalonear un objeto o llegan a morder a un compañero, la mayoría de esos casos tiene que ver por un objeto que el otro tiene y yo lo quiero. Pero el 60 o 70% de esas ocasiones se resuelven enseñándole a los niños a pedir por favor. Y cuando tú le dices, a ver, ¿por qué se están jaloneando? Y le dices, es que quiero ese juguete. Pero es que ese juguete lo tiene él. Si lo quieres, pídeselo. Y así en su media lengua, en su medio diálogo, se lo pide. El niño que tiene el objeto tiene la decisión de decir sí y se lo da y se acabó el asunto. Pero también tiene la decisión de decir no. Y cuando le dice no, el otro niño reacciona nuevamente. Entonces, tenemos que darles opciones. Nosotros adultos tenemos que buscar darles opciones a los niños para que ellos vean que se puede negociar y que sí puedes tener eso que quieres, pero a lo mejor no en este momento. Y quizá le puedes decir, oye, pregúntale si al rato te lo presta. El 80% de las veces el niño va a decir sí. El niño va a seguir jugando con el objeto, de pronto va a ver que ya no tiene sentido y va y se lo da y se acabó el problema. Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros los adultos tenemos que estar muy conscientes que necesitamos hacer para reforzar ese cerebro afectivo y reforzar sobre todo con los niños el autocontrol. No es fácil el autocontrol, es un proceso y es un camino largo. Entonces, ¿de qué se va a nutrir? Pues se va a nutrir de experiencias y se va a nutrir de adultos que sepan reaccionar de esa manera, tranquilo, y explicarle, mira, esto no es tuyo. Suele pasar cuando de pronto vamos
a la casa de algún niño, ese niño tiene ahí todos sus juguetes y nuestro hijo quiere el juguete. Generalmente los padres de familia le dicen, préstaselo, no seas egoísta. Y a lo mejor ese juguete que el niño tenía, pues era su gran tesoro, era su gran amigo de juegos, es algo muy preciado. Y quizá el otro niño que lo está pidiendo, pues lo quiere como capricho. Y de pronto lo toma y lo tira o lo muerde y lo deja ahí tirado. Y entonces el dueño del juguete, pues se siente sumamente lastimado y sumamente enojado. Ahora yo les voy a poner en otras palabras qué podría ser esto en nosotros adultos. Imagínate que tú vas a una casa, a una fiesta, y que la persona que llega a la fiesta ve y dice, oye, me gusta mucho tu vestido, ¿me lo prestas? Oye, y me gusta tu cacerola, y qué bonito tu florero, ¿me los das? Entonces decimos, a ver, espérate, ¿no? Pues es que esto es mío. Bueno, exactamente de la misma manera tenemos que pensar en las cosas que son de los niños. Cuando las cosas son de ellos, ellos tienen el poder de decir si te lo presto o no te lo presto. Y el que nosotros logremos conciliar con el niño que quiere el objeto, tanto como darle opciones al niño que es poseedor de ese objeto, es lo que va a permitir que ellos poco a poco puedan establecer un lazo en el que puedan analizar en vez de solamente reaccionar. La otra parte del cerebro, la tercera parte que vamos a ver, es la parte media, que es la parte prefrontal. Esta parte está, como dice su nombre, atrás de la frente, aquí atrás de la frente. Y esta viene madurando desde el útero, pero va a comenzar a trabajar de manera más fuerte por ahí de los 6 meses de edad y sorpréndete, se va a ir hasta la adolescencia. De los 6 meses de edad hasta la adolescencia o más, vamos a seguir trabajando sobre esta parte prefrontal de nuestro cerebro, en el que lo que se busca es crear empatía. Hay personas que dicen, ¿qué es la empatía? Y hay quien opina que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Cuando de pronto les decimos a los niños, ¿a ti te gustaría que te pegaran? No, entonces no pegues. Pero realmente creo que algo un poquito más acertado que decir ponernos en los zapatos del otro, quizá podría ser ponernos en la piel del otro. Y es un proceso que no es sencillo para nosotros adultos, no es sencillo para los jóvenes y tampoco es sencillo para los niños. Sin embargo, las experiencias, sobre todo que nosotros les podamos ofrecer a nivel de ejemplo. Si yo soy una persona empática que se conmueve ante determinadas circunstancias y que le ayudo a este niño pequeño a darse cuenta que él puede hacer algo en beneficio, pues voy a contribuir a que esa parte media del cerebro comience a tener otro tipo de análisis, comience a tener un control de sus emociones y a ser más consciente cada vez de sus emociones. Pero como esto es algo que se va a construir durante varios años y con diferentes interacciones, pues la verdad es que es algo que merece toda nuestra atención. Si el adulto que está con ese niño es reactivo, sin duda el niño no va a tener más que ser reactivo. Entonces, para lograr tener a un niño, una niña que pueda ser más empático, más negociador, que pueda tomar decisiones distintas de las cosas, distintas a la violencia, tengo que darle ese tipo de ejemplos. Al niño no le va a interesar lo que yo le diga. El niño va a aprender de lo que yo le muestre con mi ejemplo y con mi gesto y con mis reacciones. Entonces, algo muy importante es que nosotros adultos, quienes estamos a cargo de los niños, nos demos cuenta que dependiendo de la calidad del ejemplo que yo misma pueda hacer para este niño, es como él va a reaccionar y va a ser su posibilidad de construir mejores experiencias y diferentes experiencias. Y esto es fundamental en la relación social, porque ninguno va a poder vivir permanentemente en una burbuja. Aunque a veces queremos tener a nuestro hijo que nadie lo toque, que no tenga problemas, que no se moleste, realmente en la vida va a haber muchos matices.
va a haber muchas experiencias y lo más importante pues es tener elementos para poder reaccionar. En una ocasión, llegando a una escuela, una niña, algo que les gustaba en esa escuela a los niños pequeños era llegar y tocar el timbre. Sentían varios de ellos un cierto gusto por tocar el timbre. Entonces esta niña llega, camina más rápido que su otra compañera y llega y toca el timbre. Le abre la puerta a la maestra y en el momento que la saluda, la otra niña, la que no tocó el timbre, se pone a llorar. Estoy hablando de una pequeñita de 3 años de edad. Se pone a llorar y entonces la niña que tocó el timbre le dice, ¿por qué lloras? Y ella le contesta, es que yo quería tocar el timbre. La puerta estaba abierta, la maestra estaba saludando y entonces esta niña que tocó el timbre lo que hizo fue que jaló la puerta, la cerró, se quedó afuera junto con su amiga y entonces le dijo, tócalo. Así de sencillo, tócalo. Ella fue, tocó el timbre y entonces las dos pasaron. La maestra se quedó sorprendida porque ella ya las estaba saludando y de pronto le cierra la puerta. Este es el tipo de respuestas que los niños comienzan a dar cuando el ejemplo del adulto es de paciencia, es de observar, es de fijar la atención, es de darle más tiempo a las decisiones en vez de tomar decisiones rápidas. Entonces yo te pido a ti que cuidas, que trabajas con niños, que estás en una escuela o en una casa o que son tus hijos, que analices tus reacciones y analices tus respuestas, porque de ellas va a depender el tipo de reacciones y el tipo de respuestas que te van a dar los hijos. Por eso jamás les digas a tus hijos que le digan a alguien atrás de la puerta, dile que no estoy, porque le estás enseñando a mentir. Entonces, eso mismo que está aprendiendo, pues te lo va a aplicar a ti, porque es el ejemplo. Enseñamos básicamente a partir del ejemplo y necesitamos todo nuestro cerebro activo. Vamos a seguir necesitando de nuestro cerebro reptiliano, vamos a seguir necesitando de nuestro cerebro medio afectivo y vamos a necesitar de nuestro cerebro prefrontal que pueda ser la parte más racional, más analítica, más observadora, más contemplativa. Pero los ejemplos y la calidad del trabajo que hagamos los adultos va a ser la clave y la diferencia para los niños. Esto es todo por hoy y nos vemos en nuestro siguiente programa.